Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para así convivir con ella. Hoy vamos a contestar la pregunta de ¿qué pasa si se extinguen los tiburones? Muchos hemos visto películas sobre estos animales, algunas controversiales, otras ya veremos tan reales son las propuestas que nos trajeron. Hoy para eso tenemos a Juan Martín Cuevas. Él es coordinador de conservación de rayas y tiburones de Wildlife Conservation Society de Argentina. Es licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, máster en Zoología de la Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Su tesis de doctorado se focalizó en herramientas de conservación para condrictios en el mar argentino y se incorporó a WCS Argentina a fines de 2015 para desarrollar e implementar un programa de trabajo sobre tiburones y rayas en el mar Patagónico, de lo cual nos va a estar contando en este episodio. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por aceptar. Bueno, les cuento a quienes están escuchando que esta invitación surgió a través de Twitter. Vimos un posteo sobre pesca y conservación y cómo se vinculan esas actividades, así que hubo algunas dudas en el momento, esto fue hace bastante ya, así que hoy voy a aprovechar a hacerle muchas de estas preguntas a Juan Martín. Y primero, si querés, arrancamos con algunas que llegaron a través de Instagram, de algunas preguntas del público de co.niwi. Hay muchas preguntas sobre migraciones de tiburones y sobre qué especies tenemos nosotros, si nos podemos encontrar con algún tiburón. También hay mucho miedo asociado a los tiburones, ¿no? Sí, lamentablemente nos tenemos que ir a la película, ¿no? A Tiburón, Jaws en inglés, ¿no? Que es mandíbulas, en realidad es mucho más escalofriante el título original. Y yo soy cinéfilo, a mí la película realmente me encanta porque es una obra maestra que hizo Spielberg, porque el tiburón no aparece hasta el minuto 40 y pico y está todo el mundo con temor, digamos. O sea que eso pegó muchas generaciones, lamentablemente, e inspiró, digamos, el tema de temer a los tiburones. Después él se arrepiente, recientemente él salió a decir de Sí, que lo vi. está muy, muy arrepentido de todo lo que hizo. Y parte de nuestro trabajo se basa en revertir esa aversión que hay, porque realmente los bichos cumplen un rol muy, muy importante en la naturaleza. Nosotros tenemos 55 especies descritas para el mar argentino, que en algún momento alguna pasó. No están todas al mismo tiempo. Tenemos un registro de tiburón blanco por allá, con uno de los poquitos ataques que tenemos y se dio de una forma muy rara, pero apareció. Los tiburones tienen un código de barras que son sus dientes. A partir del diente de un tiburón, si uno no tiene nada más que el diente de la especie, es muy probable que uno pueda llegar a identificarla. De esa forma fue que se identificó el tiburón blanco, que fue atacar a un bañista justo en la zona de Miramar en la década del 50. Entonces, pero tenemos de grandes tiburones. Tiburones tenemos y vemos todo el tiempo y los vemos en la pescadería. Lo que pasa es que muchos no sabemos que son tiburones porque a nosotros no nos gusta, como argentinos, no sabemos comer pescado en realidad y no nos gusta ver la cara del pescado. Entonces cuando vos tenés un lomito y te cambian el nombre y te dicen pollo de mar y estás comiendo un tiburón. El pollo de mar es el pez ángel, es un tiburón aplastado que parece una raya, pero tiene una característica que los tiburones tienen sus aberturas branquiales en posición lateral con respecto a las rayas que la tienen en posición ventral abajo. Entonces, están todas esas cuestiones. El gatuso
hay muchas leyendas de pescaderías urbanas, ¿no? Que el gatuso es la cría del cazón, mentira, el gatuso es otra especie, y lamentablemente colocado en la dieta, todas las especies que estoy hablando están todas amenazadas de extinción, algunas al borde y otras un poquito menos. Pero dentro de lo que son los mares del mundo, el grupo de vertebrados marinos más amenazados hoy, con el 37% de sus especies evaluadas amenazadas de extinción, son los tiburones. Los tiburones, como término genérico para hablar de peces cartilaginosos. O sea, nosotros ahora estamos hablando de tiburones. Los tiburones son un grupo particular de peces cartilaginosos. Después vos tenés a sus primas hermanas, que son todo el complejo de rayas, técnicamente conocido como batoideos. Ahí Ujú. entran lo que son chuchos, guitarras, mantarrayas y torpedos eléctricos. Y por otro, después tenés a los peces gallo, que ese capaz que lo consumís en la pescadería como pez gallo o pez elefante, pero es un primo hermano de un tiburón. Todos comparten las mismas características, que son peces especiales, como le llamamos nosotros, peces cartilaginosos, con características muy particulares que los hacen muy vulnerables a eventos de sobrepesca. O sea, son especies que no soportan que se las extraigan de manera significativa como se viene haciendo hace más de 100 años de los mares, porque no pueden dar respuesta, porque no tienen capacidad de resiliencia, una palabra que está muy de moda, no Sí. pueden responder, no pueden reponer con la tasa a la cual son extraídos del sistema. El sistema es el mar. Yo saco los bichos y pensá que hay tiburones, como el caso emblemático nuestro del escalandrún, que deja 2 crías cada 2 años. Está mucho más cerca de una ballena, de un lobo marino o incluso de algunos seres humanos que de Claro. una corvina que deja millones de huevos. No tiene nada que ver. Y a pesar de eso se los trata igual, se los maneja igual. En los últimos años eso está comenzando a cambiar. Necesitan un manejo especial. Y esa es la gran preocupación y la principal amenaza. El 90% de la amenaza de todos los peces cartilaginosos del mundo es la pesca. Es el mal manejo pesquero. Eso es lo que los tiene. Y después en un 10% tenés contaminación, destrucción de hábitat. Metés si querés al cambio climático ahí de manera muy indirecta Ujú. porque todavía no sabemos el impacto. El cambio climático va a afectar a todos, nos afecta y nos atraviesa a todos los organismos vivos de este planeta. Un poco es eso, tenemos 55 especies de tiburones, desde chiquititos como el gatuso, que lo podemos comprar en la pescadería o lo podemos pescar a tiro de caña, hasta grandes tiburones que son muy raros, pero por ejemplo tenemos nosotros tiburones grandes como el tiburón, por ejemplo el tiburón blanco que una vez pasó, que nunca más se lo volvió a ver, o capturas de tiburón peregrino, por ejemplo, Ok. que son bichos muy grandes y son filtradores. O por ejemplo bichos de profundidad, como tiburones dormilones, que son muy grandes, más de 4 metros, 5 metros. Eh, Tenemos tiburones grises también, que se dejan ver muy de vez en cuando. Tiburones muy grandes que los juveniles aparecen en la costa. Y los adultos no se ven en la costa, los adultos son de profundidad y andan cerca del talud. Pero bueno, me Bien. fui un poco por las ramas. No, pero fuiste contestando todo lo que nos han ido consultando, porque preguntaban especies amenazadas y por qué, que después también vamos a hablar quizás un poquito más de teorías de extinción y ahí capaz podemos hablar un poco más de amenazas. Lo que me llama la atención es que en general en otras especies la pesca o la caza no es de las amenazas mayores, y en este caso por ahí es al revés. Y preguntaron también si hay especies gigantes en las profundidades, que también lo respondiste. Después hay preguntas sobre tráfico de aletas, que claro, nosotros nos llegan como esas cuestiones más que entiendo, son más de Oriente, ¿no? De cuestiones más religiosas o medicinales, ¿no? Que se usan aletas o dicen que allá se usan aletas de tiburón. No sé si es una sopa o un preparado, pero preguntan Sí, esto, si hay tráfico de... sí, bueno, tráfico es... el tráfico
es el flujo comercial, digamos, ¿no? No sé si tráfico se refiere a tráfico ilegal. Una Entiendo cosa es que sí, tráfico ilegal y otra cosa es claro, tráfico legal, digamos, son cosas diferentes. sí. Hay comercio de aletas, hay una demanda muy importante. No es con fines religiosos, eso lo quería aclarar, Ujú. porque vos mencionaste dos cosas que hoy en día pueden prestar a confusión, que son, vos juntaste las palabras Oriente y religión, y Sí, no va por ese camino. ok, Es más, sudeste asiático, es más, Asia, estamos hablando de China y Corea del Sur bien, principalmente, que es el mercado asiático que genera esta demanda grande de aletas, y no es por motivos religiosos, sino que es por temas culturales y socioeconómicos. ok. La gran demanda de aletas que se generó hace unos 20, 30 años a nivel mundial empezaron a desregular y comenzaron a generar una distorsión en la pesquería y en la estadística pesquera. ¿Por qué? Porque una canoa en África y salía a pescar tiburones y se volvía con la canoa llena de aletas, pero sin ningún tiburón. Entonces, lo que se Mm, llama el finning, que en Argentina está prohibido desde el 2009 y nunca se practicó en realidad, esa mm, es la práctica que se hace en otros países de Latinoamérica, eh, es la práctica de sacarle las aletas al animal y tirar la carcasa y dejar la carcasa y no traerla dentro del barco y solamente aprovechar las aletas y desperdiciar el resto del animal. Eso se paró a tiempo, eso comenzó porque de esa manera llegaban millones de aletas y siguen llegando millones de aletas al mercado asiático, principalmente Corea del Sur, porque el destino final era un delicatessen, que es una sopa a partir de las aletas. Las aletas tienen radios, o sea, la estructura, el esqueleto interno de los condrictios, justamente, que es un mm, esqueleto de cartílago. Es el que tenemos en las orejas, es el que tenemos en la nariz nosotros, en lugar de hueso, que son las espinas verdaderas del resto de los peces, que son el otro gran grupo de peces, que son los peces óseos. Pescadillas, corvinas, lo que comemos habitualmente como peces con escamas, digamos. Y esos radios, hay todo un proceso, la cuestión que esa sopa es muy cara y para determinar estatus social se sirven los casamientos, se sirven eventos importantes para demostrar que esa familia o que hay un poder o para marcar el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, entiendo, eso sí. generó una demanda muy, muy grande. No se come la aleta, sino que el proceso es un poco desintegrar la aleta y que los radios, el cartílago ese, se transforme como en una gelatina dentro de una sopa. O sea, no es Ujú, que chupan la aleta y les gusta la aleta, sino que claro, lo que les gusta es lo que está adentro. Igual esas aletas para transportarlas tienen un proceso de secado, van secas y bueno, es todo un poco más complejo. Pero cuando eso comenzó y escaló exponencialmente, la FAO, que no es santo de mi devoción, pero bueno, es un organismo mundial que trata de organizar las ujú, cosas, trata de hacer bien las cosas. No es una cosa así tampoco pura y santa, pero la FAO sí lanzó un plan internacional para parar esto, que se llamó el Plan Internacional para la Conservación de los Condrictios. Y les dijo a cada país, muchachos, a nivel nacional, tienen que elaborar los planes de acción. Y las líneas eran muy claras y era comenzar a cuidar a estos animales, en líneas generales. Pero un poco era también para frenar el aleteo, en el sentido de que los animales ya no podían ser aleteados, entonces un barco no podía llegar a puerto, esto estamos hablando de principios de los 2000 más o menos, fines de los 90, ujú, entonces un barco no podía llegar a puerto lleno de aletas, eso se prohibió. Entonces dijeron, bueno, las aletas debidamente, porque aparte usted es un problema muy grande estadístico, que vos no podés después saber qué cantidad de tiburones se pescaron. Vos una bolsa llena de aletas y pueden ser 10, 20, 30, es muy difícil. Y claro. también en ese momento, ahora sí se sabe,
se hacen impresiones de aleta 3D en plástico, alucinantes, para poder identificar los animales. Esto es bastante nuevo, no tiene 5 años, pero O sea, antes, los 30 años. individuos se pueden Claro, identificar. ahora los individuos se pueden porque hay todo un tráfico internacional de especies que están dentro de organismos internacionales, que ahora vamos a hablar de cómo es la otra parte por fuera de FAO que intenta ordenar esto, caso CITES, por Ujú, ejemplo, que es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres amenazadas. ujú. Eh, entonces, lo que hizo la FAO fue tratar de ordenar todo este descalabro que había aparecido para poder seguir teniendo estadísticas acordes y poder saber qué cantidad de tiburones se pescaban, porque Ujú. con las aletas solas, separadas del cuerpo, era imposible. Porque Era no es imposible. solamente la dorsal, digamos. Claro, no, no, Son no. la que Se apro- vemos en la Claro, se aprovechan, depende del tamaño del claro. animal, pero generalmente se aprovechan prácticamente todas. Primera dorsal, pectorales y las pélvicas son muy chiquitas, pero estamos Mm, hablando, las tres principales son la primera dorsal, primera y segunda dorsal, ujú. toda la caudal con su lóbulo superior y su lóbulo inferior, Sí, y las pectorales. Las okey. otras son muy chiquitas, ¿no? Las pélvicas y la anal. Algunos tiburones tienen anal, otros tiburones no tienen anal. Bueno, para buscar ahí las imágenes de la de la anatomía de los tiburones. Ahora hay algunas preguntas más más relacionadas a mitos, como para ir despuntando. Yo creo, y por lo que me decís, las chances son muy bajas, pero preguntan qué se hace si se encuentran con un tiburón en la playa, no sé. O bueno, bajas por ahí acá en nuestra costa, pero también puede haber oyentes de otras partes. Sí, hay lugares en el mundo donde los ataques son más frecuentes. Existe un lugar está en Estados Unidos, en Miami, donde existe un centro de registro de ataques de tiburones a nivel mundial, donde todos los ataques se estudian, se cuantifican y bueno, y nosotros tenemos un país muy cercano como Brasil, tiene en el norte, en la zona de Recife, tiene uno de los lugares con mayor índice de ataques del mundo, junto con Australia, junto con Sudáfrica y junto con Estados Unidos. O sea, los ataques se concentran en lugares muy, muy, muy específicos, pero en Ujú. líneas generales, en una escala global, hay más chance de que te parta un rayo de que te ataque un tiburón. O sea, eso es Bien, lo habitual. el título Claro, que quería. ese es el mensaje, digamos, ¿no? Ujú, Ese sería el mensaje. Igualmente, bueno, nada, es como el ataque hay que ver, ¿no? No todos los ataques son mortales. Lo que hay que aclarar es que generalmente lo que ocurre es que el tiburón cuando ataca, depende cómo se dé el ataque. Si vos sos surfista, estás surfando una ola, si estás buceando, si estás tomando un baño cerca en la playa, en la orilla, pero generalmente no ataca buscándote a vos como alimento, sino que te claro, confunde con alguna otra cosa. Lo que pasa que es tarde. Muchas claro, veces, claro. cuando atacan, a veces esos ataques pueden ser mortales porque o se arranca un miembro Ujú, o el propio desgarro. Eh, mm, el tema es que la mandíbula de un tiburón son muchas hileras de dientes eh, y son gilets, digamos, son gilets claro. que la verdad que si muerde cuando vos sacas el brazo, te desgarra, te deja toda la carne hecha flecos, literal, Mm, digamos. mm, Y entonces es muy fácil tener una hemorragia ante una claro. mordida, digamos. Yo lo que escuché es que la figura humana, digamos, no les interesa, como que no les llama la atención como alimento, pero sí capaz la tabla de surf parece otro animal. No sé si eso es Sí, real. sí, sí, porque vos tenés que ver que visto desde abajo, ellos Claro. ven la sombra y parece una tortuga o parece un cocodrilo grande, en el caso de la zona norte de Australia, que hay cocodrilos que llegan al mar, como la Ujú, zona pero después, si no parecen también, puede ser tranquilamente un lobo marino. ujú, Igualmente, en nuestro caso, solamente tenemos un solo tiburón que se alimenta de mamíferos marinos,
eh, y existe un solo ataque en toda la historia, y que es el gato pardo, pero ni siquiera fue un ataque mortal. Nosotros en toda la historia tenemos 5 ataques de tiburones, para que te des cuenta de Sí. lo bajísimo. Y Mm. convivimos con tiburones y no lo sabemos. Atrás de la ola, Sí. en Mar del Plata, está lleno de bacotas y escalandrunes, y son animales de 2, 3 metros y son inofensivos, o sea, Mm. no hacen nada. Yo no te voy a decir, anda, abrazalo y Claro. hacele mimitos en la boca, pero de ahí a que te ataque y que sea el terror de los mares, hay un abismo, no hay un abismo. Sí, bueno, yo en un momento consumía mucho en Instagram gente que nada con tiburones. No es el de la jaula, sino realmente, o sea, nadando al lado y como Sí, yo los, tocándolos y sí, todo yo eso. lo sigo. Juan Sharks es un mundo aparte. Sí, Juan Sharks y su novia, ellos son seres especiales, digamos. Hay personas especiales. No todo el mundo puede hacer eso. No ahí todo el va, mundo se puede encontrar con un tiburón blanco como la abuela, de casi 7 metros, el mayor tiburón blanco registrado en la historia, la abuela. totalmente abierto, en apnea, sin ningún tipo de protección, sin Claro. traje de acero. Y ellos tienen un don especial, digamos. Yo no sé, Mm, conocen muy bien a los bichos, van a claro. puntos específicos. Generalmente los tienen identificados, Ujú. y lo Claro, hacen tiene un con tiburones contexto. blanco, lo Mm, hacen con tiburones tigre. mm, Fíjate que ellos muchas veces, los tiburones aparecen en el barco. Hay que ver la previa de claro, las imágenes de Instagram y de TikTok. Hay claro. que ver cómo ellos los estudian previamente, no se meten con cualquiera. Ellos estudian muy, muy bien, más allá de tener una confianza, y bueno, hacen un laburo tremendo para acercarnos, pero no para imitarlos. No hay que imitarlos, no hay, No, sí. digamos, lo que no hay que hacer es, uy, yo quiero ser Juan Sharks. No, digamos, Mm, hay uno solo, y les tenemos que agradecer que nos acerquen desde otro punto de vista a la tremenda animalidad de un tiburón. Un tiburón es una bestia hermosa, pero nosotros somos una mariposa cuando un osesno juega con mm, una mariposa, es lo mismo que pasa con una ballena franca austral, o sea, ujú. somos muy chiquitos al lado de esos animales. Entonces nos tenemos que ubicar en ese espacio, eh, ¿viste? Y dejar nuestra bestialidad humana como humanos dominantes de este planeta, y ahí es respeto total, digamos. Em, pero bueno, Sí, como ellos, el ego de claro, yo puedo hacerlo, sí, sí. sí, Sí, también es como el espíritu de esas excursiones que te meten en la jaula, como anda, exponete a los tiburones. Y no sé si todos son con fines educativos, algunos son más como extremos, ¿viste? No sé. sí, obvio, cada uno quiere tener su experiencia, y el que tiene la plata y lo quiere Mm, hacer, y el que tiene la valentía para hacerlo, también, porque te puede salir mal, digamos. O sea, sí, sí, sí. ahí hay una cosa muy interesante con respecto a las jaulas galvanizadas, y, y es que, digamos, el sonido viaja muchísimo más rápido. Los Ujú, tiburones tienen un órgano muy particular en el mundo animal, que son las ampollas de Lorenzini. ¿Vieron esos poros que tienen, que parece que está lleno de puntos negros, el hocico de un tiburón? Bueno, presten atención que están llenos de poritos. Esos poros terminan en una ampolla, de ultrasensibilidad, que con eso pueden detectar cualquier tipo de vibración muy, muy leve, eléctrica, ondas, escanean el agua con eso, y eso está relacionado también con las migraciones. van, ujú, van escaneando como si tuviesen un escáner, para saber exactamente, digamos, si hay un animal herido o por dónde pasó alguna presa. Y las ahí va. jaulas generan también una atracción particular, porque generan una Mm, descarga, una diferencia de potencial eléctrico, que esas ampollas lo perciben. Y lo okey. tienen a lo largo de todo el cuerpo, pero están muy concentrados en la cabeza. Por eso que una técnica es frotarles mucho, mucho, mucho el hocico,
y se calman dentro de todo bastante. Nosotros usamos otras técnicas cuando subimos animales a bordo y los tenemos que marcar o los tenemos que hacer algún tipo de cirugía. Les ponemos una toalla en la cabeza y les tapamos los ojos con una toalla húmeda y el tiburón se calma bastante. Son técnicas de manipuleo Ahí de va. animales que por ahí, digamos, no son tan fáciles y te tenés que subir a veces a UPA para calmarlo un poco y poder trabajar y devolverlo lo más rápido posible al agua, digamos, una forma de tenerlo más quieto. Bien, bueno, me interesa eso, me interesa saber después del laburo, pero, justo te iba a decir, esto de que les golpean la nariz no es un golpe, sino es más eso que vos decís de frotar. No, una cosa es una piña para vos defenderte si te está viniendo a atacar. Claro, no, sí, Eso sí. es una No, pero cosa, digamos. eso de la nariz lo había escuchado y creo que debe tener que ver con Sí. eso. Hay otros Juanes Sharks en el mundo, en la zona de Bahamas, hay una chica que se dedica a usar esta técnica que termina siendo como una especie, entre muchas comillas, de hipnosis. Ajá, Y bueno, hay unas fotos espectaculares con tiburones tigre. Claro, los tiburones tigre y los tiburones toro son los más peligrosos del mundo, son los que tienen el mayor índice de ataques a nivel mundial. La mala fama se la lleva el tiburón blanco, por la película, por cómo sí, caza espectacularmente, impactando desde abajo lobos marinos y haciéndolos volar, mm, pero los ataques, la estadística real es que son mucho más, digamos, peligrosos para el ser humano los tiburones tigre y los tiburones toro. Y tenés experiencias de una mujer que usa esta técnica, frota y frota el hocico y los termina poniendo como hipnotizados en posición vertical. Y en la palma de la mano. En la palma de la mano puede tener un tiburón de 2 o 3 metros, totalmente claro, hipnotizado, en posición vertical. Termina siendo una cosa surreal. Pero hay gente que se dedica a trabajar de esa manera con los tiburones, que es otra forma de acercarse, de conocerlos, de mm, estudiarlos desde otra. Porque la naturaleza hay que abordarla de diferentes formas. Es una de las cosas que nosotros queremos abrir dentro de la conservación en sentido amplio. La, mm, la- la ciencia sola no va a salvar a la naturaleza, porque, digamos, papers hay de total, sobras, pero hay un problema, digamos, que no, los papers no salvan la naturaleza, porque si no sí, ya la naturaleza, si fuese por los papers, ya estaría salvada, mm, porque hay millones de papers escritos, y buenos papers, no es que son malos papers, sino que hay un gap, que no puede, hay un vacío, faltan puentes entre la naturaleza y nosotros, que son otro tipo de puentes. El arte, la conexión espiritual, respetar a todos los seres vivos solo por estar acá y estar hace mucho antes que nosotros. Los tiburones están iguales hace 400 millones de años que no tienen una modificación, que están así, como los vemos hoy. sí, Porque les sirve, porque dijeron, yo hasta acá llegué, no hace falta. Después caímos nosotros, ¿no? Que no se la claro, esperaban a esa y no les da el salto evolutivo para poder. Si no, creo sí. que desarrollarían cuchillo y tenedor y estarían comiendo uno por uno. Pero hace 400 millones de años que su sistema es perfecto para seguir, digamos, de alguna manera, dominando los mares, siendo predadores tope. Y voy a la pregunta de, ¿qué pasa si este grupo se extingue? Espera, 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 espera. Todavía no me lo spoilees. Dale, la Porque hay querés dejar para el final. teorías, hay teorías. Dale. Yo lo último que te voy a preguntar es, eso de que huelen la sangre, ¿tiene que ver con este órgano que vos me comentabas? ¿Tiene que ver con esta detección? Sí, 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 en parte sí, porque son trazas, eh, la sangre va dejando una estela y va dejando trazas químicas lo pueden registrar. Okey, Pero sí, es así. Sí, sí, ellos okey, tienen un registro muy, muy profundo, digamos, de lo que está ocurriendo en el océano. bien. Bueno, ahora me siento mal que te corté. No, no, no pasa nada. Vamos, Dale. no, sí, las preguntas eran esas, también quiénes son los predadores de los tiburones. Vos me decís que son los predadores tope. No sé si hay Sí, tiburones que comen otros tiburones. sí, bueno, hay una regla del mar que el pez grande se come el más chico, eso es de Ujú, libro. Y bueno, también pueden comer otros peces.
Pueden comerse tiburones más chicos o pueden comerse rayas, pero a los más grandes, no acá, no hemos registrado. Bueno, sí, hay un estudio de caso también de gatopardos con orcas en la Patagonia, pero la reina de todos los mares son las orcas. Las orcas Ujú, son los que ujú. pueden comerse, digamos, a los grandes tiburones. Incluso tiburones blancos, ¿no? Pero bueno, Bien, dentro de los predadores que son superiores, pero solamente pueden ser, en el caso de un tiburón blanco, solamente podría ser comido por una orca, digamos. Cuando bien, ya son adultos, ¿no? Obviamente, si son chicos, ya es una cuestión de tamaño. Eh, total. ¿Cuánto pueden llegar tardar en ser adultos? y depende, Bien, depende de la bien, especie. muchos años las especies grandes. Sí, eso es Sí. una de las cosas que te iba a comentar. No solo las especies grandes, no es una cuestión del tamaño, eh, porque todos estos grupos comparten, o sea, todo el grupo de los peces cartilaginosos comparten una serie de características, que es que tienen crecimiento lento general, tardan muchos años en llegar a poder reproducirse por primera vez y dejan muy pocas crías en Ujú, comparándolo con los peces. Algunos paren crías vivas y otros ponen huevos, ¿no? La ujú, mayoría de las rayas ponen huevos, pero por ejemplo los chuchos paren ujú, crías vivas. Y nosotros tenemos, de las 55 especies de tiburones, tenemos una sola especie que pone huevos, que es ovípara, que es un tiburón chiquitito, que se llama pinta roja. Y después todo el resto paren a sus crías vivas. Entonces, esas características los hacen muy, muy vulnerables a que puedan ser extraídos de manera indiscriminada del mar, digamos, en general. claro, claro. Sí, sí, es la estrategia menos ideal para los humanos. Em, Me preguntaron, última pregunta, y vamos a la cuestión en sí, sobre Mm. relaciones interespecíficas y tienen un mutualismo con algunas especies que conviven con ellos y se alimentan de lo que les va cayendo. Sí, hay algunos casos de rémoras, hay rémoras Ujú, que viajan. El caso del tiburón oceánico de, de aletas blancas, ese tiburón generalmente va acompañado con una ictiofauna, que son rémoras y otros peces, que arman como una especie, sí, de, de complejo nodriza, siendo la nave insignia esta especie de tiburón, y rémoras, y también se han visto otro tipo de peces que lo acompañan. bien, Pero no, pero ese es el único caso, después no es común que pase eso. ok. Bueno, entonces vamos a leer algunas de las teorías que nos enviaron de extinción. Vos podés elegir la que quieras o podemos hablar de las amenazas reales, que de hecho estaba muy informado mi público, porque muchos hablaron de sobrepesca, disminución poblacional, microplásticos, la acidificación de los océanos, las orcas, hay una que dice las orcas se vuelven superpoderosas y los extinguen, las rémoras empiezan a parasitarlos, los delfines los controlan por telepatía. Mm. eh, no sé, bueno, se pone de moda un suplemento de cartílago de tiburón, cambia el campo magnético de la Tierra, que eso también, y se desorientan, o sea que hubo como, había bastante información. Alguien me puso directamente sopa, la palabra sopa. También consumo en países asiáticos. Hay alguien que de hecho me puso, somos unos idiotas, vienen viviendo igual hace cientos de años, cientos de millones de años, es lo que me comentaste. Así que bueno, Bien. para que veas que mi público está informado, más que yo incluso. Sí, sí. Así que bueno, ahora sí, si querés, podés comentarme qué crees vos que pasaría o qué puede llegar a pasar, porque me decís que muchas de las especies que ya mencionamos están bajo amenaza. Así que, ¿qué pasaría si se terminaran extinguiendo? Bueno, depende también
tenemos que como que aclarar cuando hablamos eh, de tiburones, como son predadores tope, al igual que otros predadores tope, cuando vos los eliminás, Mm, generás un descalabro en toda la red trófica, ¿no? O sea, sí. son redes complejas y hay casos que en algunos lugares se sabe, porque ya hay extinciones locales de algunos tiburones. ¿Y qué pasa? Generalmente los tiburones, al estar arriba en la pirámide trófica y estar asociado quizás a muchas presas dentro de una cadena trófica, en casos, por ejemplo, que siempre tienen a raya, digamos, valga la redundancia, la raya Sí. a ciertas especies porque las están comiendo y están predando Ujú, sobre especies en particular. Tenés especies que son generalistas, que comen de todo un poco, algunas que les gustan un ítem en particular. ujú, Pero hay casos estudiados que donde se han eliminado o ha disminuido drásticamente por estos eventos de mal manejo pesquero y se han extirpado o han diezmado los tiburones que comían rayas, se vio claramente la explosión de que los mesopredadores, que en ese caso eran rayas, que comían peces más chicos, explotaron y ocuparon ese nicho. O sea, la red trófica se va a acomodar, ¿no? Si ujú, yo saco un elemento, se va a terminar de alguna manera reacomodando. No sabemos eso y se va a pasar a un nuevo escenario ujú, con diferentes proporciones. Alguien va a ocupar el nicho trófico que dejen los tiburones. Y los que estaban presionados, aquellas presas que eran comidas por estos tiburones y ahora al no tener esta tasa de predación, van a comenzar a expandirse, van a crecer en abundancia y de esa manera es lo que se conoce, hay típicos ejemplos con respecto a las rayas, de cómo las rayas crecieron y ocuparon nichos que antes eran ocupados por los tiburones que se las comían a ellas, por ejemplo. Entonces, también va a depender de qué tipo de tiburón estamos hablando. Si estamos hablando de tiburones costeros o estamos hablando de tiburones oceánicos, si estamos hablando de tiburones de profundidad, hay tiburones que solo viven en las profundidades, ujú, y esos son los que hoy están más a salvo ujú. de las actividades humanas y son los que menos riesgo de extinción tienen hasta que empiece la minería profunda en todos los mares del mundo, ¿no? Y ahí ya pasamos a tener otros problemas. Pero por el momento, todos aquellos que estén por fuera del alcance de las redes o de los anzuelos, hoy se los considera que están más a salvo que los costeros, por ejemplo. Ujú. Esto de la minería profunda, no sé si quiero preguntar o no, pero es algo que Eh, se viene, aparentemente. sí, puedes hacer un podcast de eso también en No algún sé, momento. no sé. La idea era no deprimirnos. No, bueno, No, sí, entiendo, sí. También quizás ahí arrancan otros problemas de competencia entre los que están abajo de los tiburones, de competencia por alimento, ¿no? Me imagino. y sí, fíjate que si antes vos tenías una X cantidad de rayas, es este desequilibrio que te digo que se va a pasar a un nuevo punto de equilibrio, Ujú, ¿no? Antes ujú, quizás vos tenías dos competidores y todo se va trasladando y todo comienza a rebotar por todos lados, ¿no? La raya que era claro. comida por ese tiburón competía por el alimento con otro pez, imagínate con un tiburón chiquito, que el gatuso compiten por los mismos cangrejos del fondo que las rayas. Antes las rayas eran 10 cuando existía el tiburón uno. Cuando saqué al Claro. tiburón, las rayas pasaron de ser 10 a ser 100. Jodieron al gatuso, porque ahora el gatuso tiene que luchar contra 10 veces más la cantidad de rayas. Mm, Entonces, la competencia por ese recurso va a aumentar y el gatuso también va a empezar a tener problemas con respecto a eso. Por eso que es realmente complejo. Sabemos cómo empieza, pero no mm, sabemos cómo termina. Si no, preguntarle a los australianos cuando quisieron controlar
alguna de las 500 especies exóticas invasoras que tienen en su hermosa isla. Mm. Tratás metés otro, metés Sí. la solución y estás metiendo otro problema. Lo que pensabas que era la solución, en realidad termina siendo otro problema. Sí. Y, y con estos desequilibrios, y lo peor en el mar, que no puedes monitorear todo, que Mm. no puedes hacer una investigación de toda la cadena trófica para saber exactamente. Puedes tener una idea y decir, bueno, voy a estudiar esta parte, lo que mi sistema de investigación me permite alcanzar. Hoy en día se podría, pero tampoco hay recursos infinitos como para decir, bueno, vamos a estudiar toda la cadena trófica y ver qué es lo Claro. que está pasando. ¿Y vos crees que las amenazas actuales, si siguen así, pueden llevar a la extinción de algunas especies de acá, por lo menos? Ya lo estamos viendo en varias partes. Mm. Lamentablemente no tengo buenas noticias, Ujú. pero hay un tiburón que es muy amenazado. Nosotros tenemos uno que estamos tratando de rescatarlo, que es nuestro gran rinoceronte blanco, que es el escalandrún, que Bien. es este tiburón que te contaba que pone 2 crías cada 2 años. Hicimos un taller para lanzar un plan de recuperación en nuestras aguas. Compartimos el área de distribución con Brasil y con Uruguay, o sea que lanzamos a hacer un plan trinacional, regional para salvar a la especie, Mm. porque viene en picada, está críticamente amenazada, deja 2 crías cada 2 años, es el tiburón más amenazado de nuestras aguas. Y bueno, hay otros casos de extinciones locales. El escalandrún igual lo tenés en Sudáfrica, lo tenés en Estados Unidos, lo tenés en muchas partes del mundo, lo tenés en Australia, en las 2 costas este y oeste australianas, y nosotros ahora estamos batallando para poder incluirlo dentro de los apéndices 1 y 2 de la Convención Internacional de Especies Migratorias el año que viene. Estamos trabajando fuertemente en eso para tener un paraguas internacional de protección, porque, digamos, venimos luchando mucho para sacarlo del borde de la extinción. Y esa hoy en día es nuestra principal preocupación, Ujú. darle un poco de respiro, porque si continúa como se venía haciendo, en Brasil está, en el sur de Brasil, imagínate, era una especie costera y era una especie que era un recurso pesquero artesanal costero, y prácticamente en Brasil está prácticamente extinto, o sea, pasó Mm. de ser una especie común a ser una especie muy rara. Nosotros también, por suerte, con el proyecto de marcado de tiburones, trabajando mano a mano y codo a codo con pescadores deportivos aliados ahora de los tiburones, venimos disminuyendo y neutralizando la principal amenaza en el país, que era la pesca deportiva dirigida. Por ejemplo, Bien. hace 13 años que lanzamos este proyecto, el cual tengo el orgullo de decir que lo dirijo, eh, y realmente venimos viendo los beneficios y venimos viendo los resultados que año a año seguimos teniendo cada vez más y más tiburones en la costa de esta especie, porque ya dejaron hace mucho tiempo de matarlo y lo marcan y lo devuelven, digamos. Bien. Eh, o varias especies, ¿no? Pero el escalandrún es nuestro principal objetivo en ese sentido. Quiero saber cómo es exactamente este método. O sea, ustedes primero trabajan con dando un taller, por ejemplo. Ahora ya tienen algún tipo de vínculo con los pescadores, pero dan un taller a pescadores o daban un taller a pescadores que solían matar a los bichos cuando los cazaban, y ahora les dan las herramientas para marcarlos, les explican cómo marcarlos, por ejemplo. Sí, la historia es un poquito más larga. Cuando nosotros comenzamos por allá por el 2010 con un pescador en un lugar, ¿no? Ujú. Comenzamos juntos con un colega del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Ujú. allá en Villalonga, en Bahía San Blas, Mm. y, y surgió de voluntad propia, que él quiso, y nos preguntamos si eso era un caso raro o quizás había muchos de este tipo de pescador en el resto de la costa. Y ahí nos lanzamos a armar un proyecto federal, comenzar a buscar más pescadores
a lo largo de la costa y nos encontramos con clubes que hacían torneos de pesca de tiburón, algunos con Ajá. sacrificio y otros ya no. Nos encontramos con guías de pesca, que algunos devolvían y otros seguían sacrificando. Entonces al principio fue muy duro, Mm, pero tenías los diferentes perfiles. Tenías claro. a la persona que ya devolvía y el marcado y aportar un proyecto de ciencia y conservación ciudadana, como se transformó conservar tiburones en Argentina, fue un Mm, incentivo extra para seguir devolviéndolos con un motivo extra. ujú, Comenzó a generar y a replicar, y esa actitud y ese cambio comenzó a verse y a replicarse codo a codo, mano a mano en cada uno de los sitios de pesca a lo largo de casi todo el país, principalmente provincia de Buenos Aires y Río Negro. ujú, Y después, bueno, los guías comenzamos a trabajar en que sea un servicio diferencial, de que tengan un producto extra y que puedan brindar el mercado en sus excursiones, participar del proyecto que sea un plus para su servicio, trabajar en ese sentido, con los clubes para que los que organizaban torneos incluyan el marcado dentro de sus reglamentos, los que todavía no marcaban, que lo incluyan, y el último, y los torneos que quedaban con sacrificio, tratar de ya erradicarlos y que no existieran más en el país, que eso también lo terminamos de lograr. Lo hicimos al principio del proyecto. Eh, y después tenías los pescadores sueltos, los individuales, que algunos ujú, seguían matando, eh, y, y que se fueron sumando. Los mismos pescadores fueron, muchos de ellos, agentes multiplicadores al principio, y al principio quedaron como las aguas muy divididas, los que mm. devolvían y marcaban y los que seguían matando, inclusive teniendo una normativa en provincia de Buenos Aires que prohibía, hasta el día de hoy, que prohíbe el sacrificio con caña y reel, ¿no? El reglamento de pesca de la provincia de Buenos Aires, que no está permitido Mm, matar los tiburones, los grandes tiburones, ¿no? Gatuso está afuera, Espinillo está afuera, mm, Ángel está afuera, pero sí los grandes tiburones, cazón, gato pardo, bacota, escalandrún y martillo. Esos están protegidos por ley en provincia de Buenos Aires. Y, y así arrancamos con la página de Facebook, mandando mensajes, que la mantenemos hasta hoy, haciendo talleres, comenzamos a hacer ¿Cómo se llama la página para que entren? conservar tiburones en Argentina. Bien, y en Instagram también están. Ahí creo que yo los empecé a ver Sí, y me generaba muchas dudas también eso, o sea, veía que, o sea, yo viendo las imágenes pensaba si no se lastimaban en la pesca o cómo es el método para que uno devuelva al animal y que sepa que esté todo bien, digamos. sí, lastimar el animal se lastima, uno trata de que se lastima lo menos posible, pero es un anzuelo Claro. que, que bueno, que al principio, en los últimos años estamos mejorando las técnicas de pesca con marcado y devolución, instalando el uso del anzuelo circular que no estaba en Argentina, y venimos trabajando en eso para Ujú, garantizar y disminuir la probabilidad de que el anzuelo se clave dentro del animal, digamos. En ese caso el escalandrún es muy importante porque una de sus grandes amenazas justamente es que traga a sus presas enteras. Entonces, mm, con un anzuelo clásico J, el problema es que el animal viene pinchado del estómago, como se dice, y prácticamente en la pelea queda desgarrado por dentro. Entonces, para evitar eso es que claro. nosotros queremos instalar que cada vez que se quiera pescar un tiburón grande, se use únicamente anzuelo circular, porque el resto también salen, generalmente vienen clavados de la boca, entonces disminuís el riesgo. Se lastiman, Ujú, pero después se recuperan, digamos, okey. más allá del orificio que se le pueden hacer cuando el anzuelo se clava en la boca. Y actualmente, entonces, más pescadores tienen el marcado y se suman al proyecto. Sí, nosotros tenemos registrados unos casi 2.200 tiburones
devueltos por pescadores de alrededor 10 especies. Principalmente son cazones y bacotas. Y hoy hemos capacitado a lo largo de la historia de más de 10 años del proyecto a más de 200 pescadores. Y hoy tenemos un grupo activo de alrededor de 88, casi 90 pescadores activos que están comenzando y ya comenzó la temporada de marcado eh, y están Ajá. saliendo a marcar los primeros tiburones de esta temporada que arrancó hace unos días. Ok, y ellos marcan y cuando encuentran uno marcado dan aviso. Sí, el marcado puede caer en manos de pescadores deportivos del proyecto o puede caer en pescadores comerciales, ya Mm, sean redes artesanales o pueden ser palangres industriales o redes industriales. claro. Eh, la marca es muy sencilla, es un palito de plástico grabado con el correo electrónico del proyecto y un número de teléfono de contacto, que es mi teléfono particular, mi celular, así que me pueden avisar en cualquier momento. Eh, y lo ideal es que si el animal está vivo y en buen estado, se saque una foto, se lo filme, se tome bien registro del número de marca, del lugar, la mayor cantidad de fotos posibles y se lo devuelva al agua. En el caso de que esté muerto, bueno, si el animal no es comercializado, que se lo lleve a un instituto de investigación lo más cercano, y si el animal es comercializado y se requiere de su carne, Mm, bueno, que se queden con la marca para hacer el registro y tenemos recompensa siempre para las personas que encuentran un tiburón marcado. Ah, mira, interesante. Qué buen Sí, dato. sí, sí, sí. Es importante. Hay unos cartelitos dando vueltas, yo no sé si vos tenés Twitter o Instagram, Sí, sí, pero sí. después me gustaría si podés ayudarnos a difundir Claro, sí. unos póster que tenemos con la información. Hay un código QR ahí también que te manda directo para completar un formulario y mandar la información. Dale, dale. Sí, vamos a compartir. Eh, Me parece muy interesante el enfoque porque es algo que en principio siempre nos parece polémico. De hecho, también es como conocido hablar de casos de cazadores que después se vuelven guías, ¿no? Como uno, desde un acercamiento que en principio parece dañino, puede aportar a la conservación de algunas especies. Y es lo que me decías vos, ¿no? Como la ciencia sola en un escritorio o en un laboratorio no va a salvar a los bichos. Así que me parece muy buena la idea y bueno, me encanta o sea, enterarme que el proyecto lleva tantos años, no lo conocía. Así que, y yo creo que dentro que quizás es mi ignorancia, pero en mis conocidos tampoco está tan difundido, así que lo vamos a dar a conocer con este episodio. Eh, Buenísimo. y, y bueno, quería saber también alguna buena, o sea, vos estás también investigando con los datos que te llegan y ves alguna mejoría, me decías, en las poblaciones. Es difícil, nosotros no tenemos estudios a nivel poblacional. Sí hay algunos indicadores, Ajá. digamos, el proyecto en la pandemia viene teniendo un crecimiento exponencial, se vienen duplicando la cantidad de marcas en las últimas 3 temporadas, porque también viene aumentando exponencialmente la cantidad de gente interesada en querer participar. Nosotros en ese sentido somos muy agradecidos y bueno, y siempre estamos eh, trabajando mano a mano con ellos. Acabamos de dar el primer curso virtual para los pescadores del proyecto, lo dimos durante agosto y septiembre con diferentes clases de ecología, biología reproductiva, manejo, conservación, normativa pesquera. Bueno, intentamos seguir nosotros transmitiendo y nosotros nos gusta llamarle intercambio de informaciones. Es un intercambio constante entre ellos y nosotros. El proyecto lo hacemos entre todos nosotros. Hoy todos los que están marcando son embajadores del proyecto. Tenemos una aplicación que ha facilitado mucho la carga y la sistematización de todos los datos. Son son más de 500, 800 marcas por temporada.
cada evento de marcado tiene un montón de información que ellos colocan, y también vamos armando el calendario de cuándo llegan los tiburones. Mm, eh, entonces vamos viendo también un montón de variables, y tenemos indicadores de la salubridad de los océanos también, claro, porque a nosotros los tiburones, cuanto mayor cantidad de tiburones haya, más cerca de un océano ideal del pasado estamos. sí, Entonces, y nosotros estamos monitoreando unas 10 especies que monitoreamos de una manera indirecta a través de la pesca deportiva. claro. Pero aparecen especies raras, empiezan a aparecer tiburones que son más de Brasil y de Uruguay, empiezan a aparecer más seguido en las costas de Mar del Plata, como es el caso del tiburón zorro, o aparece Mm, un juvenil de tiburón gris en las costas de Chubut. Y todos estos animales son marcados y son devueltos, aportando un montón de información. Vamos generando otro tipo de informaciones, entendiendo las rutas. Publicamos la mayor migración para la especie de tiburón bacota del mundo hace 2 años, con 2.556 kilómetros recorridos desde Mar del Plata como distancia mínima entre el punto de marcado, que fue Mar del Plata, y el punto de recaptura, que fue en Espíritu Santo, en Brasil, por wow, ejemplo. Y eso lo hicimos gracias a los pescadores. Y, por ejemplo, también sabemos que más del 70% de los individuos de las diferentes especies que interactúan con la pesca deportiva son hembras, por ejemplo. Y eso es muy importante para entender el manejo y entender quiénes son los que se arriman. eh, claro. También entender con respecto a las tallas, porque ellos también los miden, y podemos saber que en el caso del tiburón bacota, la mayoría de las hembras son juveniles no reproductores, pero en el caso de los cazones son hembras adultas reproductoras. Entonces hay ahí una diferencia importante, y para entender también cómo interactúa esta actividad pesquera con estos animales. Pero lo principal también es que, más allá de que es un proyecto de ciencia ciudadana y que aporta datos inéditos, confiables, es que ellos son los principales aliados y están, digamos, ejerciendo una actividad que en el pasado era perjudicial y era una amenaza, y hoy se ha transformado en una herramienta de conservación. Sí, me parece excelente y me parece buenísimo que se puedan replicar en otros proyectos también y que está ocurriendo. O sea, la ciencia ciudadana termina siendo una herramienta fundamental porque claramente un grupo de investigación no puede abarcar todo el territorio de su especie, a no ser que trabaje con una Seguro. especie con muy poca distribución. Pero bueno, vos me decías que llegan, los escalandrunes están llegando, ¿llegan desde los países limítrofes o vienen de más lejos? Mirá, todavía no conocemos bien los patrones migratorios del escalandrún. Lo que Ujú, se sabe es que vienen a reproducirse a nuestras aguas. Principalmente sabemos que hubo en el pasado una zona importante de agregación en San Blas, que hoy no está más, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y mm, tenemos indicadores de que esa zona hoy se ha desplazado al norte, a la zona de Santa Clara, en el verano. Estamos ahí identificando un área importante de agregación en Argentina para la especie. Em, y, y de lo que solamente tenemos una sola recaptura de escalandrún, y muy cerca de la zona de marcado en el norte de la provincia de Buenos Aires. De los que sí tenemos más conocimiento es del movimiento de los cazones, que sí sabemos que se mueven entre Argentina y Uruguay. Eh, Generalmente vienen a principios de la primavera, comienzan a acercarse. Ahora tuvimos, eh, y apareció también una bacota, que es una cosa bastante inédita para el proyecto, una mm, bacota marcada tempranamente, y los cazones también ya están eh, por esta altura del año, van llegando y van migrando desde el norte hacia el sur, que es lo que se conoce claro. históricamente. Eh, pero bueno, nosotros los seguimos en base a los reportes
a los reportes de marcado porque nos van avisando. Ujú. Realmente pasan primavera y verano en Argentina y después vuelven a fin del verano, vuelven para aguas uruguayas para pasar el invierno en el sur de Brasil, principalmente las hembras. Los machos se sospecha que quedan dando vueltas en zonas de machos frente a Mm. Mar del Plata o dentro del Golfo San Matías. Y bueno, después tenemos otro estudio que lo hacemos nosotros, que hacemos un monitoreo con otra metodología, que son estaciones acústicas de escucha, que se le pone un radiotransmisor adentro del animal y se espera a que vuelva al sitio donde se lo marcó. Y hemos tenido datos muy interesantes en Río Negro, en la zona de Bahía Creek, Mm. donde tenemos ya registradas 2 hembras de cazón que han vuelto por tercera vez consecutiva al área de marcado, después de toda una temporada. O sea que Sí, eh, han, han dejado, antes de empezar, en el otoño, dejarían la zona, irían para Uruguay, esquivando todas las amenazas que te puedas imaginar, claro. para después volver a esa misma zona. Qué increíble. Entonces, tiene una alta fidelidad al sitio Mm. que, que estamos ya analizando los datos para poderlos publicar, esperemos en breve. Buenísimo. Bueno, justo viene joya porque habían hecho la pregunta de migraciones y la pasamos un poco por alto. Em, bueno, yo seguiría preguntando un montón de cosas, pero creo que cubrimos bastante los mitos, un poco las preguntas que fueron llegando. Ya sabemos un poco más de tiburones después de hablar con vos. Y bueno, a seguir investigando también. Me parece que yo me voy a atrever a concluir algunas cosas, pero en principio acercarnos a quienes quizás sabemos que cazan, o yo por ahí conozco, tengo familia que escucho a veces que hablan de ciertos bichos que han comido en el campo, etcétera, y uno como que lo primero que tiende a hacer es juzgar, y a veces está bueno como empezar a ver que también es una manera de acercarse y que probablemente si no hubiéramos hecho tantos desastres, podría sostenerse tranquilamente algún tipo de pesca. Bueno, de hecho, está buena la pesca artesanal, pero bueno, como creo que eso es lo que yo me llevo de este episodio y te dejo a vos decirle lo que quieras a la audiencia eh, como mensaje. Primero, gracias de nuevo. Me parece que son re importantes estas piezas comunicacionales que quedan y quedan en el ciberespacio ahí flotando para cualquier persona curiosa y obviamente estamos mostrándole la punta de un iceberg, ¿no? O sea, Ujú. tratamos de dar algunos conceptos generales, después hay un montón de bibliografía, obviamente por suerte está lleno también de documentales, pero está bueno como una introducción al mundo de los tiburones y nos quedaron un montón de temas también para seguir charlando. Yo sin ningún problema, encantado de hacer el volumen 2 3 Dale. y 4, eso ya te garantizo porque parte de nuestro trabajo es esto, parte de nuestro trabajo es transmitir, comunicar, llevar lo que es también voltear toda la desinformación, separar la paja del trigo, Ujú. aclarar siempre las cosas, digamos. Eh, con respecto a la pesca, tenemos nosotros un muy buen ejemplo con respecto a la pesca deportiva, que hemos logrado con el correr de los años y con una buena estrategia y encontrar puntos comunicantes e intereses en común. Hemos logrado actores diferentes, como podemos ser biólogos y pescadores, encontrar un objetivo común para preservar especies que ellos también les interesaba. Entonces, cuando uno encuentra esos puntos o esos lugares de negociación, es mucho más fácil y, y la cosa a veces
va por buen camino, fluye y se pueden lograr resultados, digamos, factibles, asibles y palpables. Entonces, hoy en día los tiburones que llegan a la costa, las hembras que llegan a la costa, tienen más chance de encontrarse, hay más probabilidad de encontrarse con anzuelos buenos que con anzuelos malos. Ese es un poco el mensaje. Buenísimo. Y bueno, lo bueno es que más allá del marcado también, a veces los muchachos se quedan sin marcas, pero ya está instalado el hábito y la cultura de la pesca con devolución, independientemente de la normativa, si es legal, ilegal. Nosotros fuimos trabajando de abajo hacia arriba, buscando de transmitir eso, ¿no? Transmitir de que si ellos querían seguir pescando más tiburones y tiburones más grandes, iban a tener que hacer también un esfuerzo en poder devolverlos, y por suerte lo están viendo. Y ellos mismos están viendo, están recogiendo los frutos del esfuerzo y de su colaboración en un proyecto de ciencia y conservación ciudadana como el que estamos impulsando desde WSS. Está buenísimo. ¿Tenés especie favorita? Sí, le tengo mucho aprecio yo al cazón, porque fue mi primera especie con la cual trabajé. Me parece, bueno, nada, un bicho alucinante. Hay un videíto por ahí en una nota que salió en Infobae, que justamente habla de la historia de esta, que es una de estas dos hembras que volvió por tercera vez, que es muy hipnótico el nado. Es el primer tiburón filmado en Patagonia con alta resolución para un documental que fue hecho para la CNN. Después, si no la tenés, te la paso. Dale. Y, y estaría bueno también que la repliques quizás en tus redes. Nosotros lo subimos en un tweet en nuestras redes de WCS, y ese nado hipnótico que parece que baila, que está bailando abajo del agua, a mí me cautiva y por eso es mi especie preferida. Cuando veas esa imagen vas a entender por qué me alucina tanto el cazón, más allá de su historia, ¿no? Que es alucinante. Perfecto. Bueno, lo vamos a buscar entonces. Gracias, Juan Dale. Martín. No, por favor. Gracias a vos. Y bueno, quedo a disposición total para otros episodios si es de interés de ustedes. Dale, bueno. Bueno, a quienes estén escuchando, no se olviden de puntuar el episodio en Spotify con 5 estrellitas y me pueden comprar un matecito en matecito.co/cohabitat para seguir apoyando este proyecto y nos escuchamos la próxima.